Ya he hablado bastante sobre el colapso poblacional general, pero me quiero enfocar en México porque en cuanto empecé a ver las estadísticas, hasta yo entré en shock y probablemente es algo que ustedes ni siquiera saben que está pasando porque al parecer a nadie le importa y nadie está hablando sobre esto. Y antes de seguirle, no se les olvide darle like, suscribirse y ayudarnos a llegar a esos preciados 10,000 suscriptores. Muchísimas gracias. Durante mucho tiempo, México ha sido considerado un país de jóvenes, una nación en desarrollo, con una población joven, familias numerosas, un enfoque familiar muy centrado en tradición y una cultura llena de energía. Pero esta visión se está deteriorando rápidamente y parece que ni siquiera nosotros, los mexicanos, estamos conscientes de la gran crisis que viene. Un cambio demográfico está deformando el futuro de México y que solo consideramos cuando afecta a otros países de maneras más obvias, como Japón, Corea del Sur o China, pero es un problema global causado por fuerzas globales. Todo empieza con una sola cifra impactante. En 2024, el número total de nacimientos en México disminuyó aproximadamente un 2.4% a 1.7 millones. Y ese número de bebés nacidos es el nivel más bajo que hemos tenido en 65 años, a pesar de que México tiene hoy más del triple de la población que en 1960. Y todo indica que esta cifra seguirá cayendo. México es un país con una espiral demográfica que está en picada y está pasando más rápido de lo que nos imaginamos y parece, una vez más, que a nadie le importa. La tasa de natalidad actual de México en 2025 es aproximadamente un 70% inferior a la de 1950. Hemos empezado a envejecer casi de la noche a la mañana. Para entender lo aterrador de este colapso, tenemos que hablar del auge que lo precedió. Durante la mayor parte del siglo XX, México fue el clásico ejemplo de una nación de alto crecimiento. La población se disparó de tan solo 27 millones en 1950 a más de 100 millones en 2001. Esta explosión se vio impulsada en parte por las altísimas tasas de fertilidad y pues también, claro, la religión. En la década de 1960, la mujer mexicana promedio tuvo unos 6.8 hijos a lo largo de su vida. Pero como suele pasar, el gobierno, con la élite globalista hablándole al oído, se preocupó por la posibilidad de no poder darle suficiente apoyo social a esta población en expansión, por lo que implementó algo que funcionó pues demasiado bien y que comenzó en la década de 1970. Lanzó una de las campañas de planificación familiar dirigidas por el estado más exitosas del mundo. Y, si vamos a decir la verdad, pues también fue una campaña de propaganda masiva, y ahorita les digo impulsada por quién. Si quieres saber más sobre cómo el gobierno estadounidense también tuvo un papel importante en esto, díganme en los comentarios y puedo hacer otro video sobre el infame reporte Kissinger, pero digamos que el gobierno mexicano no lo planeó ni lo financió solito y que hubieron varios intereses escondidos detrás de este plan. A través de la educación, el acceso a anticonceptivos y la promoción del aborto, la cultura cambió drásticamente. En 3 décadas la tasa de fertilidad de México se desplomó casi un 60%, pasando de 6.5 en 1970 a tan solo 2.7 en el año 2000. Durante un tiempo, México parecía estar en perfecto equilibrio, con una fuerza laboral joven y una tasa de crecimiento sostenible. Pero las fuerzas de la modernidad y de la ideología, una vez implementadas, pues no paran en cuanto llegan a su meta, se siguen de largo hasta que se convierten en caos. La tendencia a la baja empezó pues lento, luego se aceleró y finalmente se desplomó. Hoy la tasa nacional de fertilidad en México ha colapsado, hemos llegado a solo 1.87 hijos por mujer, una cifra inferior al nivel de reemplazo poblacional de 2.1, que es el necesario para sostener una población. El motor de este colapso es un fenómeno que afecta a toda Latinoamérica y en realidad a pues casi todo el mundo. Ya hice todo un video sobre eso y recomiendo también ver el documental Birth Gap, Un Mundo Sin Hijos de Stephen J. Shaw, y ya he hablado sobre este problema en términos globales. Y ese video está por acá arriba, ya les dije. Y también tenemos la rápida e implacable urbanización, siempre vista como progreso hasta que es demasiado tarde y vemos su verdadera cara. A medida que México se ha mudado del campo a las ciudades en busca de
oportunidades, con promesas de progreso, pues nos hemos topado con una nueva realidad económica fundamentalmente hostil hacia la fertilidad. Y mi mejor consejo sigue siendo: sálganse de las ciudades antes de que te absorban el alma y cualquier oportunidad de poder intentar vivir una vida plena y que tenga algo de sentido. Hoy en día, alrededor del 88% de la población en México vive en zonas urbanas, en comparación a menos del 60% en 1970, y en ningún lugar vemos esta tendencia tan extrema como en la Ciudad de México, donde Guy y yo vivimos actualmente. La capital de México se ha convertido en el epicentro de la crisis demográfica. Es una ciudad enorme, llena de cultura y supuestas oportunidades, e históricamente ha sido una de las razones por las que México pues siempre se ha considerado densamente poblado, pero también es extremadamente caro para el mexicano promedio que se muda para acá. El costo de vida, especialmente de la vivienda, ha hecho que formar una familia sea una imposibilidad financiera para millones, y bueno, esa es esencialmente la historia de cualquier gran capital moderna, y aún así pues seguimos animando a nuestros jóvenes a mudarse a ellas, prometiéndoles algo que pues no existe. El resultado es una tasa de fertilidad increíblemente baja, específicamente en la Ciudad de México, sobre todo considerando lo que habíamos creído durante tanto tiempo. Sería casi increíble si no fuera cierto. En 2023 se estima que la tasa de fertilidad total en la Ciudad de México fue de tan solo 0.96%. 0.96%. Y esa cifra ha estado cayendo rápidamente, con una disminución de casi 30% en tan solo los últimos 5 años. Es una cifra pues sorprendentemente baja para cualquier país, y hasta más baja que las que son muy publicitadas y de las que siempre andan todos gritando, como por ejemplo la de Tokio, Japón, que tiene 0.99%, y con la de Seúl, en Corea del Sur, que ha tenido un 3.6% de crecimiento después de grandes esfuerzos que ha hecho el gobierno y la gente después de que entraron en pánico cuando vieron el declive poblacional. Con un 0.96%, la tasa de fertilidad de la Ciudad de México es ahora más baja que la de Tokio y la de Seúl. Es más baja que prácticamente cualquier ciudad importante de Europa o Norteamérica. Es una de las tasas de fertilidad más bajas de cualquier área metropolitana importante del planeta. Y es un excelente ejemplo de la intensa presión económica de la vida urbana. Y de nuevo les vuelvo a decir: huyan de las ciudades en cuanto puedan. Y pues esto actúa como tal vez el anticonceptivo más poderoso e inevitable. Entre 2016 y 2024, el costo promedio de rentar o comprar un departamento en la Ciudad de México se ha más que duplicado, y estoy segura de que, pues, y yo también ya hablé sobre esto, han visto las noticias sobre las protestas contra la gentrificación y contra los gringos en la Ciudad de México. Sin embargo, el enojo se ha dirigido en gran medida hacia la causa equivocada, la verdad. El verdadero problema radica principalmente en los permisos de construcción, la inversión en inmuebles mal construidos y los incentivos del propio gobierno para atraer a más gente hacia la ciudad. Todo esto mientras los salarios en la Ciudad de México subieron solo un 10.5% entre 2017 y 2024. Por lo tanto, existe una enorme barrera financiera simplemente para encontrar espacio donde meter al chamaco. Y también, pues obviamente sirve de excusa, aun cuando tal vez sí hay oportunidades, pero se tiene miedo a qué podría pasar si esto continúa subiendo y también si hay menos espacio donde meter más gente. Si queremos entender por qué la tasa de fertilidad en la Ciudad de México disminuyó un 30%, tenemos que considerar la duplicación del costo de vivienda en tan solo los últimos 8 años, pero también una narrativa ideológica creciente impulsada por el feminismo, el ambientalismo y muchas ideologías importadas que ya han arruinado a muchas otras ciudades y países. Pero la historia de México también tiene una diferencia que la hace única. Nuestro propio declive demográfico también choca con nuestro papel histórico como gigante en el mundo de la migración. Durante décadas esta fue la historia, y la historia solo se movía en una dirección. Los mexicanos se fueron a Estados Unidos en busca de trabajo y pues también más recientemente muchos también para aprovecharse de la enorme red del crimen organizado. Pero este flujo ha sido masivo y ha moldeado a ambos países durante aproximadamente medio siglo. En 2023, casi 11 millones de inmigrantes en Estados Unidos nacieron en México,
y nuestra gente abandonó un país mal administrado, corrupto y olvidado por quienes aún podrían arreglarlo si quisieran. Pero por otro lado, hoy en día, esta calle pues ya no es solo de un solo sentido y se ha vuelto mucho más caótica. México ya no solo es un país donde la gente sale, se ha convertido cada vez más en un corredor para todo el hemisferio occidental. Las solicitudes de asilo en México se dispararon en los últimos años y en 2013 eran solo 1,300, pero ahora han subido a 140,000 en 2024, un aumento del 108% en 10 años, con los principales solicitantes siendo de Honduras, Haití y Cuba. Y en un giro también inesperado, México se está convirtiendo en destino por sí solito, no solo una zona de tránsito. Trabajadores altamente calificados, nómadas digitales y estadounidenses y canadienses que intentan escapar de sus propios desastres ideológicos globalizados, que pues llegan aquí solo para toparse con el hecho de que México se ha dedicado a copiar las peores partes de los infiernos que acaban de escapar. Y pues les digo de experiencia propia aquí también. Se estima que un 1.6 millones de ciudadanos estadounidenses ahora viven en México, lo que lo convierte en la comunidad de gringos más grande del mundo. Ahí pues está la colisión de fuerzas, la caída de la tasa de natalidad, la migración masiva y una nueva ola migratoria. Pasa justo cuando México empieza a envejecer. Y esta imagen de país joven está desapareciendo. La edad promedio en México ha aumentado de 22 años en el año 2000 a alrededor de 30 años en la actualidad y se proyecta que lleguemos hasta los 42 años para el 2050. El cambio en la estructura de edad en México implica una mayor dependencia por parte de los jubilados en la población de edad laboral que se encoge a lo largo de los próximos años. Esto es algo que la juventud mexicana, a la que se le ha adoctrinado con miedos sobre el cambio climático y las poblaciones explosivas y el empoderamiento feminista, también se me ponen al brinco cuando intento explicarles el problema y lo que también significa para ellos. También mucho por propaganda. Pero al parecer se les olvida que México no ofrece cobertura universal de seguro social y que menos de la mitad de su fuerza laboral cuenta con una pensión o algún tipo de plan de jubilación. Las consecuencias de este rápido envejecimiento pesan sobre un país que no está económicamente preparado para ello. Los sistemas de pensiones y salud se construyeron para una pirámide demográfica con una amplia base de jóvenes trabajadores que sustente a un pequeño número de jubilados. Pero ahora se prevé que el número de mexicanos mayores de 60 años aumente drásticamente del 6.3% por ahí del 2010 a alrededor de 23% también para 2050. Mientras tanto, el número de jóvenes que se incorporan a la fuerza laboral cada año disminuye debido al colapso de la tasa de natalidad, mientras que al mismo tiempo el país pierde a muchos de sus ciudadanos que, pues mejor ya se salen del país. Esto crea una inminente escasez de mano de obra que podría frenar el crecimiento económico durante décadas, y los jóvenes mexicanos parecen ahora preocuparse más por sí mismos que por sus familiares mayores e incluso que por sí mismos en el futuro cuando se topen con que es insostenible garantizarles algún tipo de asistencia cuando ellos mismos envejezcan. McKinsey ya advirtió que el lento crecimiento de la población en edad laboral de México representa un riesgo significativo a largo plazo para el crecimiento económico del país. Y sin embargo, nuestro gobierno feminista de la deformación de cuarta parece muy orgulloso de seguir metiendo miedos sin fundamentos, de destruir la religión y adoctrinar a la juventud, en particular a las mujeres, para que se liberen y empoderen, y mucha propaganda, sin advertirles que se están condenando a sí mismas y pues de paso se están llevando al país de corbata. Entonces, el futuro de México es en gran parte el de una nación con un desastre demográfico diferente al de cualquier otra nación del mundo. Tenemos que gestionar, quién sabe cómo, nuestra propia fuerza laboral que envejece y disminuye rápidamente, y ahora a la vez queremos actuar como la válvula de tránsito principal para las presiones migratorias de toda Latinoamérica. En un país que está perdiendo a su propia gente, abriendo la puerta a otros y envejeciendo, todo al mismo tiempo.
La espiral en picada no es solo un pronóstico, es una realidad que empeora aún más con cada día que pasa. Y por alguna razón la historia de México ahora sigue a los países que una vez tanto admiraba y decía que quería copiar e hicimos todo lo que pudimos para intentar ser así, solo para ahora toparnos con la misma catástrofe que condenó a esos países tan desarrollados. Este es un nuevo capítulo, mucho más complejo y profundamente incierto, prescrito por las fuerzas globalistas que decidimos seguir y ahora enfrentándonos a las matemáticas de nuestro propio declive demográfico. Y la preocupación por esto, pues bien, gracias. Es más fácil gritar fascista, conservadora, misógina, machista, antifeminista, mentirosa, en vez de darse cuenta que más bien nos han estado mintiendo a nosotras desde hace décadas ya, en especial pues sí a las mujeres mexicanas y a la vez pues condenando al país entero. Y ahora sí ya estamos bien cerca de llegar a los 10,000 suscriptores, entonces por favor no se les olvide darle like, suscribirse y ahora sí compartirlo para pues que más gente se entere del caos en el que estamos. Y ahí lo tienen, cifras que hasta a mí me dejaron en shock y creo que es importante seguir la conversación, entonces díganme en los comentarios qué es lo que piensan, qué es lo que ustedes podrían hacer o planean hacer y también si creen que es importante que nuestro mismo gobierno empiece a actuar o por lo menos decir algo al respecto.